Hicimos un artículo de ginecomastia, sobre todo la incidencia de las complicaciones según el abordaje quirúrgico. El coordinador es el doctor Guillermo Tous, que es el jefe de sección, y quien les habla es Melissa Cordero. Yo soy becaria en la carrera de especialización en cirugía plástica y maxilofacial pediátrica. Este es el artículo que hemos elegido. El título es Incidencia de complicaciones para los distintos abordajes en la corrección quirúrgica de ginecomastia. Y es una revisión sistemática de la literatura. Los autores son tres: Alessandro Innocenti, Darío Melita y Emanuele Adriasi, que declaran no tener ningún tipo de conflicto de interés para la realización de este trabajo. Fue publicado en la revista Aesthetic Plastic Surgery, que es una publicación de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Reconstructiva, con un factor de impacto de 2.4, que es alto. Este trabajo es una revisión sistemática y la sede de los autores es un hospital en Florencia, Italia, un hospital con 1.200 camas. Al comienzo nos brinda una introducción al tema, definiendo ginecomastia como una proliferación benigna de tejido mamario en el sexo masculino. Tiene una prevalencia del 38 al 64%, la cual es variable según grupo etario y presentando distintos picos de incidencia. En neonatos se observa un 60-90% de prevalencia relacionada con el pasaje de estrógenos desde el cuerpo materno. Tenemos un primer pico en la pubertad, que es el que nosotros vamos a hacer hincapié desde nuestro servicio, y otro pico de incidencia en mayores de 50 años, donde vuelve a escalar la prevalencia por la disponibilidad estrogénica. Y a esto vamos con la etiología. La mayoría son idiopáticas, más de un 80%, pero también se la puede relacionar a medicamentos, a uso de drogas recreativas, a uso de sustancias anabólicas, y entre otras enfermedades y causales variables tanto ambientales como genéticos. En cuanto a la fisiopatología, está bien descrito un desbalance hormonal. Producción disminuida de testosterona, lo cual es relativo y no siempre está presente, pero lo que sí se observa en la mayoría de los pacientes es un aumento en la producción de estrógeno, en la biodisponibilidad estrogénica, y aumento en la sensibilidad local del tejido mamario a la circulación de estrógeno. Es un motivo de consulta frecuente debido a que puede afectar el autoestima y el desempeño social de los pacientes. Es por eso que consultan, ya que la ginecomastia habitualmente es no dolorosa y no genera un problema de salud de índole física, sino que el motivo de consulta habitual es el motivo estético. Como objetivo, este trabajo tiene la identificación o identificar la prevalencia de las complicaciones reportadas con todas las técnicas quirúrgicas propuestas para la corrección de ginecomastia, y comparar entre estas distintas técnicas y entre procedimientos únicos o combinados. Se realizó una revisión sistemática de artículos en distintas bases de datos: Medline, Embase, Cochrane y PubMed, los cuales hayan sido publicados entre los años 1987 y 2020, lo cual nos da un periodo de 33 años de revisión. Los criterios de inclusión que determinaron los autores fueron que sean artículos escritos en idioma inglés, pacientes de cualquier edad y que se incluyan técnicas quirúrgicas. Los criterios de exclusión fueron pacientes con diagnóstico de pseudoginecomastia, que es una ginecomastia más bien grasa y que se describe más que nada en pacientes que han bajado abruptamente de peso. Tiene una fisiopatología y una anatomía distinta, por eso no se le incluye. Se excluyeron reportes de casos aislados, opiniones de expertos y otras revisiones sistemáticas para tratar de disminuir el sesgo. Las variables analizadas fueron el número de pacientes, el rango de promedio etario, y las técnicas, la variabilidad de técnicas que encontraron descritas fueron agrupadas en aquellas que utilizan un sistema de aspiración, aquellas con una excisión quirúrgica y las técnicas combinadas.
Y las complicaciones que anotaron fueron hematomas, seromas, sobreresecciones, resecciones insuficientes, hipo o hiperestesia local, dehiscencia de herida, infecciones, cicatrices patológicas, asimetrías, irregularidades cutáneas o del contorno, necrosis del complejo areola-pezón, ya sea parcial o total, que es una de las complicaciones más temidas por el cirujano, y la recurrencia de la patología. Luego de estos criterios de inclusión y exclusión, de un promedio de más o menos 3.000 artículos, rescataron 94. Y con estas variables analizadas, realizaron una tabla que más o menos ejemplificada en la imagen, en donde colocaron el autor del paper, cuántos pacientes, el promedio etario y qué técnica quirúrgica describía con sus complicaciones reportadas. Eso hicieron de cada uno de los artículos. En cuanto a los resultados, en estos 94 artículos que cumplían con los criterios que habían establecido previo a realizar el trabajo, aunaron un total de 7.294 pacientes, de los cuales la mayoría, más de 3.600, que eran más de la mitad, habían sido abordados mediante técnicas combinadas. Estas técnicas combinadas eran bastante variables, pero yo seleccioné las que tenían más de 200 pacientes o más de 150 pacientes. Fueron resección abierta más liposucción de cualquier etiología, pull-through más liposucción, que es con una pequeña incisión, sujetar la glándula luego de la liposucción y por la misma incisión pequeña resecarla, excisión mediante fragmentación de la glándula y liposucción, o mediante instrumentos especiales como un shaver de cartílago con liposucción. En un segundo lugar estaban el volumen de pacientes que habían tenido solo excisión quirúrgica, que eran más o menos un 37-38% del total. Más que nada eran tradicional abierta, y también había un número de pacientes asistidos por videoendoscopía. Otras técnicas reportadas eran transaxilar, microdebridamiento, que consta de un instrumental cuyo extremo distal tiene pequeñas ranuras con corte, y otra técnica asistida por presión negativa. Y las técnicas que solo utilizaron técnicas de aspiración fueron un 12%, en donde se destacaban las liposucciones tradicionales y aquellas combinadas, como podemos mencionar las asistidas por ultrasonido, asistida por mayor potencia de succión, por láser o por cánulas con corte. Estas son todas las técnicas que se reportan en la literatura para abordar una ginecomastia. Dentro de las complicaciones reportadas, relacionaron el porcentaje de complicaciones individualmente y asociadas a las técnicas quirúrgicas. Tuvieron un total de 1.400 complicaciones para un total de 7.200 pacientes. Y las complicaciones más frecuentemente reportadas fueron hematomas, seromas y resecciones más de lo requerido, de lo planificado. En segundo lugar, de acuerdo al porcentaje relacionado con la técnica, se vio en general que las complicaciones estaban más frecuentemente asociadas a las técnicas que incluían solamente resección quirúrgica. Y en segundo lugar, a aquellas combinadas. Las técnicas con aspiración tenían muy baja incidencia o muy bajos porcentajes de complicaciones posquirúrgicas. Y la necrosis del complejo areola-pezón se veía, la destaco porque es por ahí la que más temor tiene el cirujano y la que más se hace reparos como destacable en el prequirúrgico, en la conversación prequirúrgica con el paciente, se relacionó más que nada a las técnicas abiertas o convencionales. En esta imagen, en este gráfico, podemos observar con una distribución en colores para que sea visualmente más entendible, la prevalencia de
distribución de porcentajes de complicaciones, donde por suerte vemos que el mayor porcentaje se llevaban la ausencia de complicaciones. Y en orden decreciente, hematomas, seromas, hiperresecciones, hiporresecciones, hiperestesia, que por ahí no tiene tanta relevancia para el paciente, pero acá se tomaban todas las complicaciones por igual, no adjudicándoles algún tipo de valor o de gravedad. Y en este gráfico también, por complicación, ¿a qué se asociaban más? Entonces el hematoma y los seromas se veían más frecuentes asociados a técnicas abiertas, y por ejemplo, en las técnicas combinadas se veían más que nada irregularidades o asimetrías del contorno. Las recurrencias o la necesidad de revisiones tenían un promedio parecido entre las tres técnicas. Me pareció importante las palabras con las cuales los autores escriben su último párrafo de resultados. Luego de aplicar métodos estadísticos computarizados, programas de estadística, la hipótesis nula de que hay una independencia entre las técnicas y los resultados, es decir, que no están relacionadas, observaban una P muy baja, por lo cual los autores confirman que las distintas técnicas dan distintos resultados. Ahí pasan a la discusión, en donde hacen una pequeña revisión de cada una de las técnicas y los hallazgos. Por ejemplo, en las técnicas con sistemas de aspiración, destacaban que no permiten una hemostasia directa o visualmente directa, que la aspiración de la glándula no permite su estudio histopatológico adecuado, con marcación de márgenes, con la marcación de las horas y de una situación espacial. Como procedimientos asociados, el ultrasonido, que son técnicas nuevas que se acoplan a los sistemas de aspiración, son cánulas especiales, fragmentan los adipocitos mediante cavitación. Son más selectivos y disminuyen la hemorragia, el edema postoperatorio y las irregularidades. Hay otras cánulas que tienen un movimiento mecánico en su extremo distal que mejoran la penetrancia en el tejido sin aumentar la emisión de calor, que como sabemos nosotros con la cánula de lipoaspiración tenemos que hacer un movimiento de fricción, y eso aumenta el calor de los tejidos y el edema y las irregularidades. Además se describe, por ejemplo, como novedad la fototermólisis con láser, la cual lisa los adipocitos sin afectar el tejido circundante porque tiene un espectro de acción que se puede colimar y hacer muy específico para distintos tipos de tejidos. Las técnicas de excisión quirúrgica, como todos sabemos, la principal ventaja es un control directo y rápido de la hemostasia y el manejo también que permite la redundancia cutánea. Y aquí voy a que en el mismo artículo destacan que la mayor incidencia de complicaciones que habíamos visto en las tablas y en la recolección de datos la ven estrictamente relacionada con la disparidad de volumen de pacientes que tenían. Más del 50% eran pacientes con técnicas de excisión quirúrgica únicamente. Y con el hecho de que estas técnicas son habitualmente utilizadas para casos de mayor severidad o de mayor complejidad, que lógicamente están ligados a mayor tasa de complicaciones. Además, conta como ventaja lo de la biopsia, que los autores remarcan su carácter mandatorio, y recuerdo que este trabajo es mixto, es de pacientes de todas las edades, y tal vez este hincapié estaba relacionado también con los pacientes adultos, ya que si bien en pacientes menores de 20 a 25 años no solemos ver patología maligna, aunque existe y por eso es necesaria la biopsia rutinaria, sí la incidencia de cáncer de mama aumenta en la edad adulta. Y como desventajas, las cicatrices que deja, que por más que las cicatrices estén ligadas a la técnica quirúrgica y a la habilidad del cirujano, también constan de una evolución impredecible ligada a la genética y a la evolución postoperatoria, que a veces nos pueden dar un resultado no tan lindo o no tan esperado a pesar de una técnica adecuada.
Y las técnicas combinadas usualmente consisten en una fase de excisión abierta seguido de una etapa de aspiración. Es lo que aclaraba el estudio, aunque nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio lo hacemos al revés. Primero una etapa de aspiración y luego la excisión. Y también haciendo énfasis por ahí en las palabras que utilizaban, esta revisión confirma que las técnicas combinadas producen la menor tasa de complicaciones posquirúrgicas comparadas con las técnicas de aspiración o de resección quirúrgica aisladas o como tratamiento único. Y como conclusión, escriben que varias técnicas han sido propuestas en la literatura para abordar la ginecomastia, específicamente para aumentar la autoestima y la apariencia general del afectado. El uso de técnicas quirúrgicas combinadas con excisión quirúrgica y lipoaspiración parece reducir el índice de complicaciones comparadas con la excisión quirúrgica aislada. Pero, y como en la mayoría de los trabajos encontramos esta complicación, ellos también aclaran que han tenido dificultades debido a la ausencia de una clasificación universal. Entonces tenían que desestimar muchos trabajos científicos por no tener el mismo criterio de clasificación, tanto como prequirúrgico como de resultados. Entonces ese sesgo lo aclaran y recomiendan, obviamente, seguir investigando y seguir haciendo trabajos por la comunidad científica, pero rescatando esto, ¿no? La necesidad de un criterio más unificado para poder hacer comparaciones más efectivas. En base a este artículo, nosotros les queríamos contar un poco nuestra experiencia. Para nosotros, el motivo de consulta de ginecomastia es muy frecuente en la edad adolescente. Lo empezamos a ver entre los 13 y 14 años y en nuestro servicio eh, comprendemos hasta los 17 y 18 años. Y este es el tipo de pacientes que solemos tener en la consulta. Una ginecomastia grado 2, moderada, con un poco de asimetría. Vemos cómo del lado izquierdo se asemeja más un poquito a lo que llamamos mama tuberosa, por la forma, la forma característica de protruir, que es distinta a la cónica de la mamila derecha. Este es el registro fotográfico prequirúrgico. La marcación prequirúrgica lo hacemos primero con el paciente, lo hacemos con el paciente de pie para ver la gravedad y marcamos la redundancia de tejido adiposo, que es la marcación realizada con fibrón en verde. Y en punteado en negro los contornos hasta donde tenemos que llegar nuestra cánula de aspiración. La incisión para hacer el abordaje quirúrgico del tejido glandular, que no podemos resecar con lipoaspiración porque es muy denso, muy fibrótico, muy duro. La incisión está marcada con fibrón rojo, periareolar inferior. Dentro del quirófano abordamos al paciente primero con la etapa de lipoaspiración, hacemos una lipoaspiración sencilla con las cánulas tradicionales y más adelante he puesto un video de la técnica de cómo hacemos la lipoaspiración y los movimientos. Ahí en la imagen inferior se puede observar el débito que tenemos, un poco sanguinolento, pero con las pequeñas partecitas de tejido graso. En esta etapa, luego de conseguir una simetría deseable, abordamos el tejido glandular y resecamos el excedente. ¿Cómo hacemos el excedente? Bueno, con la incisión automáticamente protruye el exceso glandular, dejamos un pequeño disco retroareolar de 2 a 3 milímetros. Esto nosotros lo hacemos porque en nuestra experiencia a veces tenemos retracciones del complejo areola-pezón, entonces para evitarlo dejamos un pequeño disco retroareolar. Y le aclaramos al paciente que no es una mastectomía total, sino que sigue teniendo el tejido mamario. Se reseca el excedente y se ve cómo el complejo areola-pezón cierra
sin tensión y acomodado en su posición normal. Dejamos drenajes al lecho, los cuales vamos controlando en el postoperatorio el débito que deben tener, y los retiramos cuando el débito es menor a 20 mililitros y es clarito. Y no tenemos obviamente colecciones. Este es un paciente, otros pacientes y los resultados que podemos tener, los voy a mostrar posteriormente. Este es un video de la técnica quirúrgica, de cómo se realiza una liposucción con una cánula conectada a un sistema de aspiración al vacío. Se realiza una pequeña incisión en la línea axilar anterior, más o menos en el surco inframamario, aunque eso se adapta a la comodidad del cirujano para abordar toda la región torácica anterior. Vemos cómo realiza la maniobra, levanta la piel con el tejido celular subcutáneo, la mano no hábil, y la mano hábil del cirujano realiza un movimiento eh, de introducir y retirar la cánula a velocidad adecuada para producir una fricción y aspirar el tejido. Bueno, estos son los resultados que tenemos en nuestro servicio. Algunos pacientes distintos a los que hemos mostrado recién. Cómo podemos lograr una buena mejoría. Tenemos una baja tasa de complicaciones con el uso de técnicas combinadas. Casos un poco más severos de ginecomastia, un grado más avanzado. Estas son otras técnicas que podemos realizar. La marcación en azul es nuestro margen de lipoaspiración, pero la marcación en verde es otra técnica quirúrgica. Podemos utilizar, esto es una técnica combinada, pero una resección quirúrgica más agresiva, con un pedículo que va de base inferior, que comprende el complejo areola-pezón y le da su vitalidad. Por eso la incisión es distinta, es en ancla, con una porción vertical y otra horizontal, y la incidencia de complicaciones obviamente asociada a la gravedad de la patología, por ejemplo, un hematoma. Y en el mismo paciente, un ensanchamiento de la cicatriz. Esto es una cicatriz comprendida dentro de las patológicas, pero una cicatriz que ha quedado un poquito a tensión y ha hecho un ensanchamiento posterior. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Tous, pero no sé si alguien tiene algún comentario para hacer respecto al artículo presentado o si quiere hacer alguna pregunta. Buen día, Juan. Gracias, Melissa. Felicitaciones por presentar. Pablo, se te escucha un poco entrecortado. Aprovecho Un poco de mientras tanto. detalle en relación a la necrosis del complejo areola-pezón, que como dijiste es como la complicación más temida que siempre se tiene. Digamos, ¿cuáles son las causas en general? Algo dijiste, pero ¿cuáles son las causas que habitualmente las producen y cómo uno puede prevenirlas y eventualmente, bueno, también cómo se trata con el sucede, ¿no? A ver, la complicación por necrosis, digamos, es bastante infrecuente. Acá nosotros, por suerte, digamos, en lo que son pacientes pediátricos no hemos tenido ninguna. Se ven mayormente
cuando hay una resección muy amplia, ¿sí? De piel sobre todo, o se utilizan técnicas de lipoaspiración, por ejemplo, las técnicas con láser, ultrasónicas que pueden quemar la piel y pueden hacer sufrir la irrigación del complejo areola-pezón. Si uno utiliza una técnica de resección donde tiene que recolocar ese complejo areola-pezón porque hay una mama que tiene redundancia, digamos, de piel muy importante y está el pezón fuera de lugar, tener en cuenta, digamos, que en el tórax masculino, a diferencia del tórax femenino, necesitamos colocar el pezón un poco más arriba y hacia los laterales. Al llevar ese pezón a la posición ideal, si uno deja un pedículo muy delgado, ahí es cuando podemos tener este tipo de complicaciones. Que la necrosis puede ser, digamos, parcial, formar lo que llamamos una epidermolisis, un sufrimiento, digamos, de la piel, que se descame, después vuelve a repitelizar, en ese caso puede dejar algún cambio de coloración, pero no más que eso. Sí, digamos, son importantes, digamos, las secuelas cuando tenemos una necrosis ya, digamos, que compromete el espesor total o en forma parcial, o el espesor total, digamos, de todo el complejo areola-pezón. En esos casos, si uno tiene que reconstruir, lo que hay que hacer primero es dejar que se delimite la lesión, esperar que caiga la escara y posteriormente a eso se puede reconstruir con injertos de piel que quedan en general, digamos, con un cambio de color respecto al contralateral, pero se puede camuflar bastante bien. Generalmente se ve mucho, digamos, este tipo de complicaciones en pacientes adultos, cuando se hacen grandes resecciones y sobre todo en pacientes que son ya añosos o que tienen trastornos circulatorios, fumadores y demás, puede ser más frecuente. En pacientes pediátricos es más difícil, tienen mejor vascularización y si uno usa la técnica adecuada, digamos, y no daña los tejidos durante la cirugía, es poco frecuente. Hola, No sé, muchas gracias por la presentación. Acá estamos con los residentes del servicio todos juntos. Comentábamos un poco respecto a las técnicas y a la indicación y en qué casos suelen seleccionar una u otra, así que si nos quieren contar un poco de eso, pensar qué pacientes tienden a pensar en una técnica combinada, cuál es una lipo, entiendo que depende un poco de la cantidad de ginecomastia que tiene cada paciente. Eso por un lado, y por otro lado, preguntarles en cuanto al manejo de la cicatriz, tendiendo a ser una zona que suele ser bastante queloide, si indican algún tipo de manejo, crema, parches o algo para tratar de prevenir el desarrollo de ese tipo de cicatrices. bien. A ver, en cuanto a la elección de la técnica, digamos, nosotros nos basamos en lo que es la clasificación de Simon. La clasificación de Simon lo clasifica en 3 estadios y separa el estadio 2 en A y B, que lo hace de acuerdo al exceso cutáneo que tiene el paciente. Entonces, en los estadios menores vas a tener solamente una glándula que va a ser cónica, sin exceso, digamos, de piel, y a partir de los niveles 2, A, B y el 3 vas a tener, digamos, en aumento la cantidad de piel excedente. De acuerdo a esto, digamos, en los estadios más bajos lo que vamos a hacer solamente son pacientes generalmente, digamos, que no tienen un exceso adiposo sumado al exceso glandular. Entonces en esto solamente hacemos una incisión periareolar, se hace la resección del tejido glandular y con eso, digamos, corregís la malformación. En los estadios más avanzados, ahí ya tenés que pensar en hacer algún tipo de técnica combinada, como mostraba la doctora Cordero. Acá lo que utilizamos es la técnica de lipoaspiración, que la hacemos al principio, que eso te permite tener un bolsillo cerrado y no perder la presión negativa. Entonces, lipoaspiramos para disminuir el volumen y a su vez la lipoaspiración, la ventaja extra que tiene es que al hacer todo un despegamiento de la piel,
se produce una retracción de esa piel y después se vuelve a pegar, digamos, a cicatrizar sobre el lecho y redistribuye el excedente cutáneo. Entonces, en un estadio 2, con una lipoaspiración más una resección glandular, estás corrigiendo la deformidad. En los casos más severos, por ejemplo, en el último caso que mostró, donde era un paciente que tenía mucho excedente de volumen y también excedente cutáneo, depende la posición del complejo areola-pezón, hay que elegir qué tipo de técnica vamos a utilizar. Se pueden utilizar estas técnicas, digamos, en ancla, un T invertida, con una horizontal lo mínimo posible. Hay que tener en cuenta que esas técnicas son distintas a lo que están descritos para las glándulas mamarias de la mujer, donde en la glándula mamaria de la mujer estamos buscando mantener la forma cónica y proyectada de la mama, y acá al revés estamos tratando de que esa proyección no exista y que la mama se aplane. Entonces la resección es distinta. O si no, también se puede utilizar cuando hay un gran excedente cutáneo que lo permite, hacer un descenso completo de la piel y dejar solamente una incisión que vendría a estar en el borde del músculo pectoral y exteriorizar el complejo areola-pezón a través de un orificio en la posición ideal que debería ir. En cuanto a lo que es el cuidado de la cicatriz, hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la resección que uno hace, vas a dejar más tensión, y esa tensión es lo que va a generar un estímulo para que la cicatriz sea de peor calidad. A su vez, si también tenés un borde de la incisión donde está traumatizado, también vas a tener peor calidad de cicatriz. Entonces, fundamental para cuidar las cicatrices es evitar el traumatismo de los tejidos y tratar de hacer un cierre que no tenga tensión, no excederse en la resección. Hay técnicas, digamos, donde hacemos una resección en 360 grados, se hace una desepidermización y después se cierra como en forma de jareta, de bolsa de tabaco, que uno puede resecar y dejar una cicatriz escondida entre lo que es el cambio de la piel y el complejo areola-pezón, pero bueno, tiene su límite también porque podés dejar un rippling, corrugado todo alrededor de la cicatriz, y si dejas mucha tensión va a tender a hacer estas cicatrices hipertróficas. Después el uso de compresión sobre las cicatrices mejora la calidad de las mismas. Nosotros habitualmente, como hacemos, la mayoría de las técnicas son combinadas, pues son estadios 2. Dejamos una faja de compresión que se la dejamos por un mes, y a esto se le puede sumar dejar una plancha de silicona sobre la piel, que sumado a la compresión que hace la faja elástica, mejora la calidad de la cicatriz. Y después, cuando ya tenemos una cicatriz que vemos que se está hipertrofiando, ahí avanzamos, digamos, en los cuidados con una crema que puede tener corticoides, o directamente hacemos, cuando son cicatrices muy sobrelevadas, que el corticoide difícilmente penetre, digamos, toda la cicatriz, hacemos infiltraciones de triamcinolona en forma periódica cada 3-4 semanas. Hola, buen día, Doc. Yo tengo una pregunta. ¿Tienen alguna forma de valorar objetivamente la simetría cuando resecan de un lado y del otro? A ver, la simetría, digamos, objetivo no lo tenés. Digamos, la comparación la vas a hacer directamente, digamos, intraoperatorio, por palpación. Cuando uno hace la lipoaspiración, digamos, es también mucho la mano de cada uno, pero vas tomando, digamos, pliegues de la piel y tenés que tratar de que, por ejemplo, todo lo que lipoaspiraste a la palpación, cuando vos haces un pliegue y un pinzamiento digital de la piel y el tejido celular que queda adherido, que tenga aproximadamente el mismo espesor. Y cuando pasas la mano, digamos, en forma plana sobre la piel, tratar de, y ahí, digamos, vas a identificar a ver si estás dejando algún bulto o alguna depresión. Lo importante, la mayoría digamos, que siempre uno tiene que tratar es de no dejar defectos de volumen en menos, o sea, no excederse en la resección, porque es mucho más difícil corregir una resección, digamos, exagerada que corregir más adelante un exceso de volumen que quedó localizado. Eso es importante tener en cuenta, ¿sí?
Y después, bueno, si tenés que hacer resecciones de piel, de eso, digamos, lo tenés que ver en la marcación preoperatoria, donde va a quedar, por ejemplo, el complejo areola-pezón, o si tenés un exceso de volumen que es visible, tratar de corregir, digamos, el exceso de piel, de sacar más o menos de un lado y del otro. Digamos, es lo más objetivo que podés tener. Después no tenés forma de hacer mediciones volumétricas como para hacer un cálculo exacto. Sí, cuando lipoaspirás, tratar de lipoaspirar el mismo volumen de un lado que del otro, si la mama es simétrica, o si tenemos una simetría considerable, digamos, calcular, pero siempre va a ser muy, muy subjetivo, digamos, el volumen extra que vas a tener que corregir. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola. Eh, Excelente presentación, Melissa, muy buena. Mi pregunta es si tuviste casos de paciente trans varones y qué técnica es la misma técnica que utilizás o... A ver, en los pacientes transgénero lo que se utiliza generalmente es digamos, hemos hecho acá distintas técnicas, pero generalmente, digamos, cuando vos tenés un volumen importante, ya va a coincidir con lo que sería, según la clasificación de Simon, de una ginecomastia, un grado 3, o sea, vas a tener un exceso cutáneo con una mama importante. Acá ya estamos hablando de una mama femenina, estás haciendo una transformación del tórax, digamos, masculinizándolo. Entonces, acá lo que tenés que pensar es en esto de cuánto es el exceso de piel, qué distancia tenés del complejo areola-pezón del surco y a dónde lo tenés que llevar en su posición ideal definitiva. Si tenés una mama que es de pequeño volumen, porque tenés un paciente que tiene una mama chica, ya sea porque era digamos, de biología así, o tenés un paciente que hizo tratamiento hormonal y se frenó en parte del desarrollo, y tenés una mama de pequeño volumen, se puede hacer una técnica, digamos, de resección glandular y acomodar la piel por una incisión en 360 grados periareolar solamente. En los casos que tenés un exceso cutáneo y tenés que reposicionar el pezón, preferiblemente, digamos, ahí generalmente hay tejido suficiente como para llevar la piel por completo hasta lo que sería la altura del surco pectoral, del borde del músculo, y dejar una incisión única horizontal a esa altura y exteriorizar el complejo areola-pezón. Esas son las técnicas que hemos utilizado nosotros acá.